Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Lo que a continuación va a escuchar es la voz del señor Jorge Mendizábal, teólogo unicitario, y hace una declaración sobre la palabra uno. Escuchemos. Capítulo 10, versículo 30, dice la palabra del Señor: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí también trinitarios se agarran, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿qué pasó? Está diciendo el Hijo, yo y el Padre, somos dos. Es verdad que somos uno, pero en realidad el Padre y yo somos separados. ¿Cómo se explica todo eso? Yo y el Padre, uno. Esta palabra uno es una palabra griega, gen, H-E-N, gen. Esta palabra griega, gen, es una palabra del género neutro, para indicar una misma naturaleza. Y oiga, usted tiene que agarrar estas cosas, porque eso es importante en la teología, en la exégesis, ¿verdad? La exégesis no solamente es leer la escritura, pero analizar palabra por palabra, ¿verdad? Y analizarla en el idioma original y todo esto. Cualquier persona que se dedique un poquito a leer la palabra del Señor, cómprese una Biblia griega con traducción al español, ahí está. Y cómprese un diccionario griego-español, y usted puede traducir palabra por palabra ahí. Usted busca esa palabra ahí, la palabra eis, la busca en el diccionario eis, y ahí dice en el español los significados que tiene esa palabra. Así se tradujo la Biblia, ¿verdad? Es mucho trabajo, pero así se tradujo. Y hoy día vamos a traducir algunos versículos con ustedes. Acá hablando esto, yo y el Padre uno somos. Esta palabra uno, una vez más, en el género gramatical es un género neutro. Y en el griego esta palabra gen significa una misma naturaleza. Cuando el Señor está hablando en su idioma, Él está diciendo, el Padre y yo somos de una misma naturaleza. Él está diciéndole a la gente, mira, con quien estás hablando es con Dios mismo, ¿verdad? Como pueden apreciar, he permitido reproducir el audio del señor Jorge Mendizábal, dejando que él explique cómo es que interpreta la palabra gen. Se ha escuchado lo suficiente para que no se me acuse que he descontextualizado sus palabras. Lo primero que quiero hacer es una pregunta a los amigos unicitarios, y es esta: ¿está usted de acuerdo con lo que dice el señor Jorge Mendizábal con respecto al género neutro gen? ¿Sí o no? El señor Jorge Mendizábal nos da mucha tela para cortar con la siguiente declaración. Preste atención, cito: yo y el Padre somos uno. Esta palabra uno es una palabra griega, gen, H-E-N. Gen, esta palabra griega gen es una palabra del género neutro para indicar una misma naturaleza. Acá hablando esto, yo y el Padre uno somos, esta palabra uno, una vez más, en el género gramatical es
un género neutro, y en el griego esta palabra gen significa una misma naturaleza. Cuando el Señor está hablando en su idioma, Él está diciendo: el Padre y yo somos una misma naturaleza. Él está diciéndole a la gente: mira, con quien estás hablando es con Dios mismo, ¿verdad? Fin de la cita. Le hice caso al señor Mendizábal y busqué en los diccionarios griegos con traducción a español la palabra gen y encontré su significado. En el diccionario Strong en español dice que es un género neutro, y en el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento W.E. Vine también confirma que es un género neutro. La pregunta que me hacía en un comienzo, antes de estudiar su significado, era: ¿será que el género neutro gen indica totalmente, indiscutiblemente, uno de unidad absoluta? Es decir, único, singular, que no admite pluralidad. Pero encontré que no es así. El género neutro gen para nada demuestra un singular en todos los sentidos. Según el contexto bíblico, el género neutro gen puede ser unidad absoluta y también puede ser unidad compuesta. Por lo tanto, el género neutro gen no se puede emplear para demostrar singularidad, aunque creo que eso no es la intención del señor Jorge Mendizábal. Es necesario aclararlo. En varias partes de la Biblia aparece como unidad absoluta, y también en varias partes de la Biblia aparece como unidad compuesta. Observemos. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento W.E. Vine dice: metafóricamente se emplea de unión y concordia. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Juan 11:52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como puede apreciar, la palabra gen se usa también en la unidad compuesta. Por lo tanto, no demuestra unidad absoluta. No se puede usar para demostrar unidad absoluta. Repito, solo el contexto indica la interpretación correcta. ¿Qué trata de decir el señor Jorge Mendizábal cuando dice: esta palabra griega gen
es una palabra del género neutro para indicar una misma naturaleza. ¿Qué es? Preguntamos, ¿qué es una misma naturaleza? Obviamente no es para indicar unidad absoluta, singularidad a todo costo, porque ya demostramos que la palabra gen no indica eso. Para ello necesito explicar qué es género gramaticalmente hablando. El diccionario de la Real Academia Española define a género así, cito: clase a la que pertenece un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma y, generalmente, solo uno de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las lenguas indoeuropeas, estas formas son 3 en determinados adjetivos y pronombres: masculino, femenina y neutra. Neutra es la que nos atañe. En palabras más sencillas, el género indica el sexo de quien se está refiriendo, indistintamente si es persona, animal o cosa. Aún en lo inanimado se aplica el género. Por ejemplo, el niño. Aquí nos indica el género, que es masculino. Cuando se dice la niña, el género es femenino. La pizarra, el género es femenino. El automóvil, el género es masculino, indistintamente que sea persona, animal o cosa. Con respecto al género neutro, la Real Academia Española dice: en algunas lenguas indoeuropeas, el de los sustantivos no clasificados como masculinos ni femeninos y el de los pronombres que los representa o que designan conjuntos sin noción de persona. En español no existen sustantivos neutros, ni hay formas neutras especiales en la flexión del adjetivo. Solo el artículo, el pronombre personal de tercera persona, los demostrativos y algunos otros pronombres tienen formas neutras diferenciadas en singular. Para ser más claro, en lenguas indoeuropeas existen palabras, sustantivos, pronombres, artículos que son neutros, porque si esas palabras no se colocan en un contexto, no se sabe con exactitud a quién va dirigido. Por ejemplo, la palabra teacher es una palabra en inglés que en español significa profesor o profesora. Puede apreciar que es un sustantivo neutro y puede ser aplicado tanto al masculino como al femenino, pero una vez colocado dentro del contexto deja de ser neutro porque el mismo texto indica su género. Por ejemplo, she is teacher. She significa ella, por lo tanto dice en español ella es profesora. Aunque el sustantivo teacher es neutro, una vez colocado dentro del texto deja de ser neutro y pasa a ser género femenino, porque está hablando de ella. Otro ejemplo, la palabra the, T-H-E. Perdone que no pronuncie correctamente en el idioma inglés. Tan solo estoy dando un conocimiento básico de clases recibidas en secundaria y en los primeros semestres de educación universitaria que recibí, pero nunca profundicé en aprender ese idioma. La palabra the, T-H-E, es un artículo neutro que significa el, la, los, las. Puede ser aplicado tanto al género masculino como al género femenino. Además de ser singular y también plural, una vez colocado dentro del contexto,
pasa a ser de un género específico, o masculino o femenino. Otro ejemplo, the notebook, en español dice el cuaderno. Ya el artículo the dentro del contexto pasa a ser género masculino. Ahora bien, si el género neutro gen no puede determinar de manera contundente unidad absoluta, pues ya se ha demostrado que es usado tanto en unidad absoluta como unidad compuesta. ¿Qué quiso decir el señor Jorge Mendizábal cuando dijo, y en el griego esta palabra gen significa una misma naturaleza? Cuando el Señor está hablando en su idioma, Él está diciendo, el Padre y yo somos una misma naturaleza. ¿Qué indica una misma naturaleza en el género neutro? Justamente lo que venimos explicando. Una vez introducido el género neutro dentro del texto, pasa a ser una sola naturaleza. No es masculino y femenino a la vez, sino que introducido en el contexto indica tan solo una naturaleza, sea femenino o masculino. Por ejemplo, no se dice el la silla, sino la silla. El artículo el no cabe porque está hablando del género femenino. Solo es aplicable a una naturaleza. Esa afirmación que hizo el señor Jorge Mendizábal es justamente la que nosotros, los trinitarios, hemos mantenido a través de la historia, que Dios es uno en naturaleza. Y la naturaleza no se cuenta, sino lo que está dentro de la naturaleza. Hagamos un ejemplo muy sencillo para que se entienda el por qué la naturaleza no se cuenta. Si digo una niña, estoy hablando de una naturaleza, la femenina. ¿Cuántas naturalezas hay? Solo uno, la femenina. Y dentro de esa naturaleza está la niña. Si digo las niñas, ¿de cuántas naturalezas estamos hablando? Solo de una, la naturaleza femenina. Pero dentro de la naturaleza se habla de las niñas. Son varias niñas, plural, pero una sola naturaleza, la femenina. La naturaleza femenina nos dice que aunque es una, hay dentro de ellas varias. En la naturaleza femenina podemos encontrar a las niñas, las adolescentes, las adultas, las ancianas, pero todas son de una misma naturaleza, es decir, femenina. De igual manera es aplicable al género masculino. Es una naturaleza, aunque dentro del género estén los niños, los adolescentes, los adultos y los ancianos. Si se preguntan ¿a qué naturaleza pertenecen?, se responde a la naturaleza masculina. Puede ver claramente que la naturaleza es una. El señor Jorge Mendizábal, con tal declaración, lo que ha hecho es reafirmar justamente lo que los trinitarios sostenemos a través de los tiempos, que Dios es uno en naturaleza. Pero la revelación de la Biblia nos demuestra claramente, contundentemente, que dentro de la naturaleza de Dios hay tres personas. Por ello, nuestra afirmación que adoramos a un solo Dios. No existe ninguna contradicción, porque el Padre, el Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios en naturaleza. Porque, repito,
la naturaleza no se cuenta. Un error de los amigos unicitarios es que cuentan lo que está dentro de la naturaleza de Dios y lo suman como naturalezas. Pero el señor Jorge Mendizábal justamente ha aclarado con el término género neutro, que indica solo una naturaleza, y ha dado pie para una mejor explicación. Cuando nosotros decimos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios, los amigos unicitarios replican diciendo: si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios y si el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. Esto demuestra que ellos están contando la naturaleza y no lo que está dentro de la naturaleza. A continuación les leo un fragmento de un debate escrito que sostuvo el hermano May Latorre con un amigo unicitario. Escuche lo que escribe el unicitario respecto a que él cuenta la naturaleza y no lo que está dentro de la naturaleza. El unicitario dice, cito: al parecer usted no sabe nada de matemática y no se da cuenta que si el Padre es Dios y el Logo es Dios, no pueden ser un solo Dios. 1 más 1 es igual a 2. El hombre y la mujer tienen una misma naturaleza que los hace uno, la naturaleza humana, pero son el hombre y la mujer una sola persona. Fin de la cita. El hermano May contesta, cito: las analogías nunca funcionan al 100%, pero eso es parecido como decir, si Juan vive en esa casa y Pedro vive en esa casa, no puede seguir siendo una sola casa porque 1 más 1 es igual a 2. El problema no es con la matemática. El problema es que usted no entiende lo que está sumando. Usted está confundiendo las categorías. Cuando se habla del Logos y el Padre, la distinción no es entre dioses. Por lo tanto, no se están sumando dioses porque ambos tienen su existencia eternamente en uno y el mismo Dios. Fin de la cita. El hermano May Latorre, usando de analogía, y aclara que ellas nunca funcionan al 100%, pero como el amigo unicitario emplea una analogía, el hermano usa otra para explicar el por qué la naturaleza no se cuenta. La analogía que emplea es esta: en una casa vive Juan y Pedro. Si la casa representa la naturaleza y Juan y Pedro son dos personas que viven en esa casa, pregunta, ¿qué es lo que se cuenta? ¿La casa o las personas que viven en la casa? Se sumaría Juan más Pedro es igual a 2 personas viven en la casa. No se suma la naturaleza. No se suma Juan más Pedro es igual a 2 casas. Puede ver que es un error contar la naturaleza en sustitución de lo que está dentro de la naturaleza. Ese justamente es el error de los amigos unicitarios, a contar Padre, Hijo y Espíritu Santo como 3 dioses. Están sumando la naturaleza de Dios, cuando el mismo Jorge Mendizábal aclara que es una misma naturaleza. Y para que usted se dé cuenta que la analogía que usó el amigo unicitario se contradice a sí mismo, vamos a analizarla. Cito: el hombre y la mujer tienen una misma naturaleza que los hace uno, la naturaleza humana, pero son el hombre y la mujer una sola persona. Fin de la cita. El amigo unicitario empleó la analogía del hombre y la mujer y reconoce que
tienen la misma naturaleza. ¿Cuál es la misma naturaleza del varón y la hembra? Respuesta: la naturaleza humana. La mujer y el varón tienen una misma naturaleza, la humana. Dentro de esa naturaleza humana está dividido en varón y hembra. Puede darse cuenta que es una naturaleza y que dentro de esa única naturaleza se cuenta lo que está dentro de ella, es decir, varón y hembra. Dentro de la naturaleza humana hay pluralidad, varón y hembra. Sin embargo, es una sola naturaleza y la Biblia apoya eso. Génesis 1:27: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre. Note bien que no dice en plural, no dice Dios creó a los hombres, sino al hombre, hablando del género humano. Lo habla en singular y demuestra que no está contando la naturaleza. En el mismo versículo aclara quién es el que pertenece al hombre, la naturaleza humana, y ahí es donde lo cuenta. Es decir, cuenta lo que está dentro de la naturaleza humana cuando dice varón y hembra los creó. Necesito dar énfasis en esto. Primero dice que Dios creó al hombre, singular. Luego dice que dentro del hombre se incluyen el varón y la hembra. Y dice varón y hembra los creó. Fíjese que dentro de la naturaleza humana lo cuenta en plural, pero cuando se refiere al género humano es singular porque ambos tienen una misma naturaleza. Esto demuestra que la naturaleza no se cuenta. Termino el mensaje con la pregunta que hice al comienzo. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice el señor Jorge Mendizábal con respecto al género neutro gen? ¿Sí o no? El título del programa: Inconsistencias de los solo Jesús o unicitarios en algunos puntos doctrinales. Género neutro gen. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.